Estamos con el fiscal Rafael Vela, coordinador de la Fiscalía del Lavado de Activos. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Aldo. Lo hemos llamado al fiscal porque, bueno, en principio hoy día, porque ustedes saben que el TC tiene pleno los martes y los jueves. Tiene un plenito los lunes, que hay un grupito que se reúne los lunes a pata y despacha. Pero lo oficial es martes y jueves. Hoy día no ha habido, parece que ha sido por el lamentable fallecimiento del padre de Marianela Ledesma, Genaro Ledesma Izquieta. Y por eso parece que no se decidió no ir por el luto de la señora, etcétera, no haber pleno hoy día. Pero el jueves dicen que el pleno de todas maneras, y dicen la mala lengua, los correos de brujas y el congresista Mulder que salen, que les van a dar el habeas corpus. ¿Sería justo que les den el habeas corpus? Rafael Vela. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. De hecho, nosotros estamos en la clara expectativa de que se respete la majestad y los fallos judiciales del Poder Judicial como un poder del Estado. En este caso en particular, se ha discutido de manera absolutamente exhaustiva todos los argumentos. Son 9 jueces que han intervenido, 9 jueces que han intervenido en toda la secuela de la decisión de declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva. Solamente Carguancho. No, absolutamente. Concepción Carguancho declara fundada la prisión preventiva por 18 meses en primera instancia. Eso es materia de un recurso de apelación. La Sala Superior, integrada por 3 especialistas, porque son 3 integrantes de la Sala Penal Nacional dedicados exclusivamente a ver casos de gran criminalidad. Y luego de ello, la Corte Suprema de Justicia de la República, ante el conocimiento de un recurso de casación, en donde estos mismos argumentos, de manera paralela, son también expuestos en un recurso de casación que al momento de ser examinado la Corte Suprema dice que no hay ningún interés casacional porque las resoluciones judiciales están correctamente motivadas y cumplen con el estándar de constitucionalidad. De otra manera, la Corte Suprema había entrado a discutir la naturaleza de esos argumentos. Ya les han rechazado un habeas corpus. Bueno, en realidad ellos han interpuesto varios habeas corpus, ¿no? Tengo entendido que luego de ellos solamente han quedado 2 y son los que son de conocimiento de parte del Tribunal Constitucional, que conocen en última instancia cuando se han rechazado las demandas constitucionales de habeas corpus. Ahora, ellos siempre, si uno ve la carrera de Humala, en Locumbazo, en Nahuaylazo, y ahora pues no sé si le resultará, siempre utiliza el habeas corpus. Eso mencionaba Mulder, ¿no? Bueno, el habeas corpus... No gana en misa, sino con habeas corpus. Bueno, el habeas corpus, de hecho, es una demanda constitucional que tiene un propósito, ¿no? Que es el encontrar alguna violación de un derecho individual, en este caso el derecho a la inviolabilidad de libre tránsito, y está vinculada también a la motivación de una decisión judicial. Pero como le comenté hace un instante, en este caso han participado las 3 instancias del Poder Judicial, de tal manera que nosotros pensamos que en términos de cumplimiento de legalidad, el Poder Judicial ha cumplido con su papel. Imagínese usted lo que sería que no confiemos en un caso de gran envergadura, caso es un expresidente constitucional de la República y su esposa, su cónyuge, no confiemos en el nivel de exhaustividad que podría tener en un caso particularmente emblemático. Si el Poder Judicial, con la honorabilidad y la respetabilidad de sus jueces, no es capaz de resolver en términos de constitucionalidad un caso de tal envergadura, imaginémonos lo que puede ser en el resto de la sociedad. Pero bueno, el TC es un superpoder, es una especie de Senado. Bueno, y es una especie de cuarta cámara, si se da cuenta. El Tribunal Constitucional, cuarta instancia, perdón. El Tribunal Constitucional no puede ser tampoco una cuarta instancia del Poder Judicial. Se ha vuelto en eso. En términos virtuales puede terminar siéndolo. Pero la Corte Interamericana es la quinta instancia. Pero por el propio funcionamiento y la sanidad del sistema de administración de justicia, las decisiones judiciales tienen que tener una correcta fundamentación y no debe existir un nivel de intromisión que no corresponde estrictamente a lo necesario y excepcional, que es una demanda constitucional de habeas corpus. Hay gente que dice, Vela es muy malo, exagera, deberían tener domiciliaria, entregaron los pasaportes, Nadine regresó de Suiza, se presentaron voluntariamente cuando se decretó la prisión. Hay toda una serie de argumentos que dicen que se les está cargando mucho la mano, que no deberían estar presos. No, pero aquí lo que se está discutiendo es el análisis de la motivación de la decisión del juez Carguancho y de la Sala Superior que confirmó esta decisión. De tal manera que cuando tenemos que analizar la proporcionalidad y razonabilidad de esta medida, entendemos que
en este caso en particular, el señor Humala y la señora Heredia estaban libres. Es decir, el Ministerio Público interpreta que por sus propios actos, ¿no?, han orillado o han esquinado la necesidad de un aseguramiento de última razonabilidad como es la prisión preventiva. Porque no hay que olvidar además que en este momento en el que estamos a puertas de culminar con la investigación preparatoria y migrar a una etapa donde se consolidan las pretensiones acusatorias de ser el caso, es absolutamente necesaria su presencia porque no se puede juzgar a nadie en ausencia. ¿Pero usted cree que se iban a escapar? Habían entregado los pasaportes. No, no es algo que creamos, es algo que se ha demostrado. ¿Ustedes están convencidos que se iban a escapar? Por ¿Pero supuesto. cómo? ¿Asilándose? Bueno, pero pueden haber múltiples posibilidades en la probabilidad de una fuga. Y estos tendrían que ser nuevos elementos, porque los elementos en su momento ya han sido materia de pronunciamiento por parte del Poder Judicial. Y ahí se estimó no solamente la posibilidad de una fuga o una elusión, sino también una conducta obstruccionista de parte del señor Humala y la señora Heredia. ¿Por qué la defensa de Heredia y Humala alegan que usted no debería estar hablando en los medios? Bueno, porque... Y que usted no estaba presente en el juicio. Bueno, eso es absolutamente falso, ¿no? Yo le he dicho a uno de los abogados, ¿no?, de que parece que sufrieron una condición médica de la amnesia selectiva. Nos hemos enfrentado en múltiples audiencias, no en una, sino en varias, en donde hemos litigado activamente y por tanto ellos saben que yo soy el fiscal superior que se encarga de ver todas las impugnaciones del caso. Además, cumplo también con un papel que recientemente se ha implementado en términos de gestión de política de parte del despacho del señor fiscal de la Nación, que está tratando de legitimar el trabajo del Ministerio Público a través de vocedurías, en donde se informa de la necesidad de que el Ministerio Público visibilice su trabajo, pero también de buscar contestar a una realidad. Usted es portavoz autorizado. Sí, pero que además existe una realidad en la que el Ministerio Público no solamente tiene que comunicar el proceso que lleva dirigiendo, sino también no hay que olvidar que en realidad la mayor parte de opinantes en este tipo de circunstancias son abogados que tienen intereses particulares y que muchas veces instalan en la conciencia colectiva una verdad que es una verdad interesada, que es una verdad comprometida por un conflicto de interés, porque en este país la mayor parte de abogados connotados defienden casos de lavado de activos y de corrupción de funcionarios. ¿Y cree usted que la Fiscalía tiene que tener su narrativa también? También, lógico, porque además hay momentos en los que resulta indispensable salir a formular aclaraciones, como la que sucedió en el caso del diario La República hace una semana, en donde se dijo que nosotros no íbamos a formular una acusación hasta diciembre del 2018. Para nosotros nos genera una suspicacia porque además esta noticia... ¿Usted cree que eso fue un torpeo? Bueno, porque además se aproxima la fecha de la vista de la causa del habeas corpus que se interpuso y que además nuestras suspicacias no van en orden de la respetabilidad del Tribunal Constitucional y su propio sistema de elección, que tiene un origen político, pero no va en ese sentido, porque sería también injusto que una persona por el origen de su elección se le condene a que no tenga la capacidad de independencia de decidir en cualquier caso, sino más bien por una serie de hechos que se han venido suscitando en este caso en particular. Primero hubo la filtración de un proyecto en el que se declaraba fundada la demanda de habeas corpus antes de la vista de la causa, es decir, antes de haber sido escuchadas las partes. Y eso es inaudito, eso no es legal ni es posible. Luego, la fecha de la vista de la causa se programa una semana antes de que el equipo, la misión de los fiscales de lavado de activos, concurra a tomar la declaración testimonial del señor Jorge Barata en Brasil. Fue exactamente una semana antes de eso. Y finalmente, que nos parece y nos llama la atención que un caso de esta envergadura tan trascendente y que además puede significar un precedente para otros casos análogos, un señor magistrado tome una licencia personal que puede ser muy respetable y necesaria, pero dada la trascendencia de esta situación, ¿no?, nosotros pensamos que debería presencialmente participar de la deliberación. Está hablando del viaje del doctor, lo llamaré doctor, el doctor Eloy Espinosa, que se está yendo a Valladolid justo ahora, ha tomado vacaciones para acabar su doctorado, después que dijo que tenía el doctorado, todo este problema, ahora recién va a ser el doctorado, y deja el voto ya listo, sin deliberar. La deliberación es esencial, porque podría pensarse de que pueden haber mecanismos sustitutorios, técnicos, como una videoconferencia o como el correo electrónico, pero el cara a cara, la necesidad de que los argumentos que son asociados a un magistrado ponente puedan discutirse en amplitud,
y que pueda existir la esgrima intelectual propia y la contradicción propia de las dudas y diferencias, desde nuestro punto de vista, exigen y demandan de que el magistrado tenga que estar presente, esté en Lima, que esté presente porque además escuchó el uso de la palabra de quienes tenían sus legítimos intereses. Finalmente, lo que decía el Tribunal Constitucional, nosotros tenemos que ser respetuosos de un Estado de Derecho, pero nos llama la atención y no nos podemos poner de costado, primero, en consolidar lo que ha sido una decisión de 9 jueces del Poder Judicial, y en segundo lugar en llamar la atención sobre estas cuestiones y estas suspicacias que esperamos que el tribunal esté por encima de... Acuérdese que el tribunal es elegido en la época de Humala y que se habla que hay un bloque humalista, que es el bloque de Eloy Espinosa, Ramos, Ledesma y Miranda, ¿no? Que Miranda se enfermó justo en vísperas que se iba a ver el caso de Eloy Espinosa. Eloy Espinosa se salva porque Ledesma pues se enfermó y no fue a la votación. Entonces hay una mayoría de 4 que siempre vota ahí con corazoncito medio malistoide. Bueno, el comentario que nosotros podemos hacer no tiene que ver con el origen constitucional de su elección, sino con las circunstancias que se pueden asociar a la política. Y esos son hechos innegables que nosotros tenemos que necesariamente exponer ante la opinión pública, ¿no? Bueno, y además porque reitero, es un hecho absolutamente falso. Nosotros no vamos a acusar en diciembre del 2018, lo que genera también una cierta victimización de las personas que están privadas de su libertad. Más bien el Ministerio Público, siendo tutor de legalidad, contemporiza esa circunstancia y ha hecho todo el esfuerzo necesario y posible, a pesar de la complejidad y la dificultad de ir a buscar prueba al extranjero, de que se concentren la mayor cantidad de actos procesales y culminemos en el menor espacio de tiempo posible. Que ya me piden acabar, una pregunta muy rápida. ¿Se sintió espiado? ¿Lo han arreglado? ¿Se ha sentido espiado en Brasil? Bien, en realidad los actos públicos de un funcionario están siempre expuestos, ¿no? Y nosotros en general ciertamente tenemos un espacio de privacidad en el que nos sentimos resguardados como cualquier persona o como cualquier ciudadano. Sin embargo, no tenemos absolutamente nada que esconder tampoco en el ejercicio de nuestras tareas, más cuando hemos viajado. ¿Pero fue relaje o alguien les tomó una foto? Pues estaban ahí conversando. Bueno, eso es algo que tendría que investigarse, pero que yo no puedo tampoco brindar mayores elementos, ¿no? sobre lo que sucedió. Sí es verdad que si fuera así sería inadmisible, ¿no? Que exista una práctica de esta naturaleza. Un aparato, ¿no? Que los estuviese usted siguiendo. Sí, ahora de hecho, nosotros hemos asociado, sí, que creo que lo que es razonablemente dentro de una perspectiva objetiva, ¿no? De que había un funcionario del Congreso de la República que había viajado. Nos parece que por transparencia, de repente ese funcionario nunca debió viajar, ¿no? Podría haber existido la contratación de un profesional comunicacional. Pero el límite entre que fue un relaje y fue un chismoso. Bueno, eso es algo que no quisiera opinar, ¿no? Muchas gracias por haber estado con nosotros. Viene ahora mismo el Mercuba.